Hola a todos, saludos cordiales. En este video quiero contar cómo se vive realmente el tema de los presupuestos en proyectos, porque una cosa es lo que uno aprende y otra muy distinta es cuando te toca hacerlo en la práctica. Con el tiempo uno se da cuenta de que el presupuesto no falla por los números, sino por cómo se entendió el proyecto desde el principio. Y es ahí donde todo empieza a tomar sentido, porque un presupuesto depende directamente de qué tan claro tengamos el proyecto desde que éste comienza. Para mí hay tres cosas que son claves. La primera es el nivel de detalle. Si no tienes claro qué vas a hacer exactamente, cómo lo vas a hacer y con qué recursos, el presupuesto simplemente no te va a cerrar después. Y eso pasa más de lo que uno cree. No es que el proyecto falle, es que desde el inicio no estuvo bien planteado. La segunda es trabajar con información real, no con lo ideal, no con lo que más o menos cuesta, sino con datos reales. Porque si no, el presupuesto se verá bien en papel, pero cuando empecemos a ejecutarlo, no coincidirá con la realidad. Y la tercera es asumir que las cosas van a cambiar. Para mí, esto es clave. No podemos pensar que todo se va a mantener igual, porque no pasa. Siempre hay algo que se mueve. Y ahí entra el tema del entorno. En nuestros países los precios cambian, el tipo de cambio se mueve, salen decisiones que afectan directamente los costos y todo esto termina impactando el proyecto, lo querramos o no. En mi caso, trabajando en una institución educativa, esto es bastante evidente. Puedo tener un presupuesto claro, pero empiezan a surgir costos de materiales, suben servicios, tecnologías y ese número inicial deja de tener sentido. También pasa con proveedores, cambian condiciones, cambian precios y tienen que ajustar la marcha. Mm, entonces, no es que hicimos mal el presupuesto, es que la realidad cambió. Y es ahí donde se vuelve más evidente algo que a veces no se tiene tan claro. El presupuesto no es un documento fijo. Empieza con una planificación, sí, pero desde el momento en el que el proyecto arranca, empiezan a entrar factores que lo afectan. Y eso nos obliga a ir ajustando, tomando decisiones y reordenando sobre la marcha. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Primero, no viendo el presupuesto solo como algo cerrado. Hay que revisarlo constantemente. Segundo, pensando en escenarios. No quedarnos con solo un número, sino anticiparnos a lo que puede pasar. Y tercero, haciendo un seguimiento de verdad. Porque si no comparamos lo que planificamos con lo que está pasando, nos daremos cuenta tarde, cuando ya el proyecto se encuentre desordenado. En mi experiencia, esto no es algo teórico, es algo que pasa todo el tiempo. Los presupuestos no se quedan quietos, van cambiando con el proyecto y eso nos obliga a estar pendientes, a reajustar y a decidir. Y ahí es donde realmente se nota la diferencia, no en cuanto sabemos de números, sino en cómo reaccionamos con estos números cuando dejan de reflejar la realidad. Porque al final el presupuesto no es solo una estimación, es una referencia que nos va marcando hasta dónde podemos sostener lo que estamos haciendo. Y cuando esa referencia se empieza a mover, es donde el manejo del proyecto se pone a prueba. Y creo que ahí está el punto más importante. No se trata de tener todo bajo control desde el inicio, sino de saber sostener el proyecto cuando las condiciones cambian. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.